Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio al trazo de blusa básica, parte número 2. Pues continuando, pues en la clase anterior estuvimos viendo, pues estuvimos más bien trazando la parte delantera del molde, ¿sí? Pero quedamos en un punto donde dijimos que íbamos a detenernos para poder desarrollar el molde de la espalda y pues luego de que se desarrolle es que nosotros vamos a ubicar lo que se conoce como las pinzas. Bueno, para el desarrollo del molde de la espalda, el procedimiento seguiría el siguiente. Bueno, las medidas vienen siendo las mismas que se requirieron al inicio. Bueno, lo primero que vamos a hacer es fijar el punto 1 en la esquina del papel, aquí como nos lo indica. Recuerden que puede estar el punto, pero el lugar específico del punto 1 viene siendo toda la esquinita del papel. Luego, la teoría nos está indicando que del punto 1 al 2 y del punto 1 al 3 vamos a trazar lo siguiente. Del punto 1 al 2, es decir, del 1 a la derecha, vamos a aplicar lo que es la cesta de contorno de cuello y ahí es donde procedemos a fijar el punto 2. Recuerde que tenemos acá unos enunciados que son de apoyo, que dice del punto 1 a la derecha sobre el borde del papel, aplicar una cesta de contorno de cuello y fijar punto 2. Como por ejemplo, si nuestro contorno de cuello es 36, lo dividimos entre 6, el resultado sería 6 y eso pues lo vamos a medir del punto 1 sobre el borde del papel y fijamos el punto número 2. Del punto 1 al 3 vamos a aplicar la mitad de la cesta de contorno de cuello. Ya este ejercicio lo hemos hecho en el molde anterior. Básicamente vamos a tomar el cuello, lo dividimos entre 6 y luego ese resultado vuelve y lo dividimos entre 2. Por ejemplo, si nuestra cesta de cuello nosotros ya la sacamos que nos dio 6 centímetros, esos 6 centímetros lo dividimos entre 2 y pues sería lo que aplicaríamos del punto 1 al 3. Recuerden que acá tiene su enunciado, dice del punto 1 hacia abajo, aplicar la mitad de la cesta de contorno de cuello y fijar punto 3. Continuando, la teoría nos está indicando que del punto 1 al 5 vamos a aplicar la mitad de la cesta de contorno de cuello menos 1. Es decir, cogemos nuestro contorno de cuello, lo dividimos entre 6, ese resultado lo dividimos entre 2 y luego le vamos a restar 1. Cuando nosotros veamos así un más 1, un menos 1, eso es lo que se hace de último. Es decir, primero se desarrolla toda la teoría, o sea, se desarrolla pues todo el ejercicio y por último se realizan las restas o las sumas. Entonces, haciendo por el ejemplo, si mi contorno de cuello es 36, si lo divido entre 6 me da 6. Luego lo divido entre 2 me da 3 y luego le resto 1, serían 2 centímetros, lo que yo tendría que bajar del punto 1 al 5. Aquí me dice en el enunciado que del punto 1 hacia abajo aplicar la mitad de la cesta de contorno de cuello menos 1 y fijar el punto 5. Luego, como nosotros ya fijamos el punto 3, vamos a realizar una línea paralela con el borde del papel. Recuerden lo que les decía respecto a eso. O sea, quiere decir que es una línea que va totalmente recta. La mejor forma de que salga esta línea paralela, que lo mismo que yo ubiqué del punto 1 al 3, yo lo bajo por acá para que me dé una línea totalmente recta. Continuando con la teoría, del punto 3 al 4, ya pues hemos fijado una línea. Sobre esa línea del punto 3 hacia la derecha, vamos a fijar lo que es la mitad de ancho de hombro y vamos a fijar el punto 4. O sea, buscamos nuestra medida de ancho de hombro, lo dividimos entre 2 y es lo que vamos a aplicar sobre la línea que va del 3, la línea que nosotros sacamos antes. A donde me llegue la medida pongo un puntico y al ladito el 4. Recuerden que los puntos son de referencia, ¿sí? Luego, del punto 3 al 6, es decir, del punto 3 hacia abajo, sobre el borde del papel, vamos a aplicar una cuarta de ancho de espalda más 1. Es decir, cogemos nuestro ancho de espalda, lo dividimos entre 4 y ese resultado le vamos a sumar 1 centímetro y es lo que vamos a fijar del punto 3 hacia abajo. Y a donde me dé el resultado, ubico el punto número 6. Recuerden que acá tienen los enunciados de apoyo, miren, desde el punto 3 a la derecha sobre la línea aplicar la mitad de ancho de espalda y fijar punto 4. Y del punto 3 hacia abajo aplicar una cuarta de ancho de espalda más 1 y fijar el punto 6. Recuerden siempre que la medida siempre se va a dividir por el número que está después del slash, después de la rayita.
Que si aquí en vez de un 4 hay un 5, se divide entre 5. Si aquí en vez de un 4 hay un 10, se divide entre 10. Siempre vamos a dividir la medida que nos exige la teoría por el número que está a la derecha. Continuando, desde el punto 6 vamos a trazar otra línea paralela con el borde del papel. Es decir, que lo mismo que de pronto yo puedo medir del 1 al 6, lo mido por acá para que me salga mi línea totalmente recta. Continuando, del punto 6 al 7 vamos a aplicar la mitad de ancho de espalda. Es decir, vamos a buscar a cuánto equivale mi ancho de espalda, lo divido entre 2 y sería lo que yo aplicaría sobre la línea que dejamos ahí paralela, y a donde me llegue la medida pongo un puntico y al ladito pongo el punto número 7. Luego del punto 3 al 8 hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces aplican las medidas porque sí. Si a mí me dice que va del 3 al 8, quiere decir que la medida va a comenzar desde el punto 3. Entonces del punto 3 hacia abajo voy a aplicar la mitad de ancho de espalda, le sumo 2 y donde me llegue ese resultado, pues pongo un puntico y fijo el punto número 8. Entonces, ancho de espalda la divido entre 2, le sumo, luego de que lo divido, le sumo 2 centímetros y lo mido aquí sobre el borde del papel, del 3 hacia abajo, y a donde me llegue la medida, fijo el punto 1, el punto que me está pidiendo, que en este caso es el 8. Continuando, bueno, desde el punto 8 a la derecha vamos a trazar una línea recta paralela con el borde, como hemos trabajado el tema de la paralela. Ya saben que siempre tiene que quedar totalmente recto, así que como punto de referencia yo puedo ver cuánto hay del 1 al 8, lo mido por acá y eso pues me va a fijar una línea totalmente recta desde el punto 8. Luego del punto 8 a la derecha vamos a aplicar una cuarta de contorno de busto, es decir, voy a buscar mi medida de contorno de busto, la divido entre 4 y sobre la línea lo voy a aplicar desde el punto 8. A donde me llegue la medida pongo un puntico y fijo el punto número 9. Continuando, la teoría me está indicando que del punto 1 al 12 voy a aplicar lo que es el talle de espalda. Me ubico en el punto 1 y aplico lo correspondiente al talle, y a donde me llegue la medida voy a poner un puntico y al ladito pongo el número 12. Luego desde el punto 12 a la derecha trazamos una línea paralela, ya hemos hablado referente a eso. Luego desde el punto 12 sobre la línea que ya trazamos vamos a aplicar una cuarta de contorno de cintura más 2 y es cuando vamos a fijar el punto 3, es decir, voy a buscar mi contorno de cintura, dicho resultado lo divido entre 4 y a ese resultado le sumo 2. Ese resultado es el que yo voy a aplicar del 12 sobre la línea y a donde me llegue la medida pongo el punto 13 y pues ahí ya lo hemos fijado. Luego desde el punto 12, que ya lo tenemos aquí establecido, hacia abajo vamos a aplicar la altura de cadera y vamos a fijar el punto 14. Miren que acá en la teoría todo nos va indicando. Aquí nos dice del 1 al 12, o sea, del 1 hacia abajo, del 12 al 13, del 12 hacia la derecha, del 12 al 14, del 12 hacia abajo. Entonces, del 12 hacia el 14, que es hacia abajo, aplicamos la altura de cadera neta y a donde me llegue, pues pongo un puntico y al ladito el número 14. Continuando desde el punto 14 hacia la derecha, vamos a trazar otra línea paralela, ya hemos hablado referente a esto. Desde el punto 14 sobre la línea vamos a aplicar lo que es la cuarta de contorno de cadera y ahí vamos a fijar el punto 15. Es decir, si mi cadera es de 92, lo divido entre 4, me da 23, entonces yo sobre la línea mido 23, pongo un puntico ahí y al ladito pongo el 15. Bueno, del punto 2 al 4 vamos a unir con línea recta para ir dándole forma al hombro. Entonces tomamos del punto 2 al 4, usamos una línea recta. Del punto 2 al 5 vamos con una línea curva, vamos a ir formando el escote. Si ustedes se fijan, este escote es más llano porque este escote es el de la parte de atrás, entonces no puede ser tan profundo. O sea, el estándar no es tan profundo.
Luego vamos a unir el punto 4, 7 con línea recta, que la línea siga derecho hasta la sisa. ¿Cómo así? Yo me ubico en el 4, ubico la regla hacia el 7 y hasta donde me llegue la línea en la diagonal, hasta que se encuentre con esta línea del busto. Luego unir el punto 9, 13 con línea recta. Nos ubicamos en el punto 9, ubicamos hasta el punto 13 y trazamos una línea totalmente recta. Luego vamos a unir el punto 15, 13 con una línea semicurva para ir dándole la forma a la cadera. No puede ser ni muy pronunciada ni muy llana. Y luego se va a hacer la curva de sisa desde la línea del punto 7 hasta el punto 9. Ya esto es igualito que lo que hicimos en el molde delantero. Ya tiene que quedar la forma de la sisa y debe quedar recostadita sobre la línea que inclinamos. Continuando, del punto 12 sobre la línea, vamos a aplicar la mitad de la distancia que hay de 12 a 13 y ahí vamos a fijar el punto 18, es decir, voy a medir con mi metro cuánto hay de 12 al 13, ubico la mitad y donde esté la mitad es que voy a ubicar el punto 18, acá me lo dice, fíjense, recuerden que en la teoría una distancia se simboliza con dos rayitas, entonces me dice, del 12 al 18 voy a aplicar la mitad de 12 a 13, ¿sí? Ahora, del 18 al punto E vamos a aplicar 1 centímetro y del 18 al punto D 1 centímetro. Acuérdense que esto tiene su lógica. Si nosotros de 12 al 13 aplicamos la cuarta de contorno de cintura más 2, quiere decir que hay 2 centímetros de más. Estos 2 centímetros son aquellos que se convierten en pinza, ¿sí? Entonces, por tal razón, ya luego de que nosotros fijamos el punto central, vamos a ubicar de un lado 1 centímetro, de un lado 1 centímetro, para que esta pinza luego se elimine para que quede entallado al cuerpo la blusa. Entonces, luego de que nosotros lo fijemos, vamos a ubicar el punto D y el punto E. Ahora, desde el punto 18 hacia abajo, vamos a ubicar la mitad de altura de cadera. Buscamos a cuánto equivale mi altura de cadera, lo dividimos entre 2 y dicho resultado es el que voy a aplicar de 18 hacia abajo. Pongo un puntico y fijo el punto número 20. Luego, del punto 8 al punto A, recuérdense la línea acá del 8, vamos a aplicar la mitad de la distancia que hay de 12 a 13. ¿Por qué razón se aplica la distancia de acá? Lo que pasa es que esta línea tiene que quedar totalmente recta. Es decir que técnicamente lo mismo que yo apliqué de 12 a 18 es lo mismo que yo voy a aplicar de 8 a A para que me dé una línea totalmente recta. Luego, del punto A al punto B, aquí podemos ver el A, el B se ve arriba, vamos a aplicar la mitad de la distancia que hay de 6 a 8. Es decir, que yo con mi metro voy a medir cuánto hay de 6 a 8. Dicha mitad va a ser lo que yo voy a aplicar del punto A al punto B. Por ejemplo, si yo llego a medir y me da 10 centímetros, quiere decir que tengo que buscar la mitad de 10 centímetros y es lo que yo subiría del A al B. Por ejemplo, en este caso sería, digamos que 5 centímetros si la distancia fuera 10. Ya, pero usted va a medir el molde de lo que le dé y ese resultado lo divide entre 2 y es lo que va a aplicar de A al B. A donde llegue la medida, pone un puntico y al ladito el punto B. Luego vamos a proceder a ir armando la pinza. Vamos a unir el punto B con 18, el punto B con E, el punto B con D con línea recta. Y si no, ahí nos vamos a dar cuenta que vamos a formar la pinza de la espalda. Luego procedemos a unir el punto E con 20, el punto 18 con 20 y el punto D con 20 con línea recta. Y así formamos la línea que va de debajo del ombligo hacia la cadera. Y con esto pues damos por finalizada la parte de desarrollo del molde de la espalda. Ya en el siguiente video les estaré mostrando cómo es el proceso de las pinzas. Entonces, nos vemos.